Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a realizar el proyecto del amigurumi de la Alianza Lima. Así que el día de hoy vamos a dar inicio a la primera parte, y la primera parte lo vamos a realizar la parte de la cabecita. Asimismo, si aún no te suscribes a mi canal de YouTube, te recuerdo que te puedas suscribir y también me puedas seguir en mis redes sociales. En Instagram y TikTok me encuentras como Amigurumi Yaori. Y vamos a iniciar con la primera parte, en el cual este color que estoy yo utilizando es la marca Quesito, más conocido como Quesito, y voy a trabajarlo en una sola hebra con el crochet número 1.75. Entonces vamos a trabajarlo en este momento. Es hilo 100% de algodón y vamos a dar inicio con un anillo mágico en el cual vamos a ingresar 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí ya cuento con los 8 puntos bajos. Entonces ahora yo voy a realizar 8 aumentos durante toda la fila número 2 y al finalizar estamos obteniendo 16 puntos bajos. Dos, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. En la fila número 2 estoy obteniendo 16 puntos bajos. Ahora vamos a ir con la fila número 3, y en la fila número 3 colocamos un marcador. Puede ser un hilo de diferente color. Yo voy a colocar este mismo y aquí vamos a empezar con 2 aumentos seguidos. Acá tengo un aumento y acá voy por el segundo aumento. Luego voy a realizar 2 puntos bajos. Ahí tengo 1 y ahí tengo 2. Es decir, que voy a realizar 2 aumentos, 2 puntos bajos, los voy a repetir por 4 veces. Entonces acá tengo 1, acá voy por el segundo aumento, que hablamos de 2 aumentos seguidos. Ahí tengo 2 aumentos seguidos y nuevamente voy a hacer 2 puntos bajos. Acá tengo 1 y acá tengo 2 y procedo con 2 aumentos. Nuevamente acá están los 2 aumentos seguidos y nuevamente 2 puntos bajos. Nuevamente los 2 aumentos seguidos. Ahí tengo un aumento y acá voy por el segundo aumento y luego culmino con 1 y 2 puntos bajos. Es decir, que en la fila número 3 he realizado 2 aumentos, 2 puntos bajos por 4 veces. Al finalizar estoy finalizando con 2 puntos bajos. Entonces en toda esta fila yo estoy culminando con 24 puntos bajos. Vamos por la fila número 4. Vamos a ir por la fila número 4. En la fila número 4 lo que vamos a realizar es, iniciamos aquí con un punto bajo
y luego vamos a realizar 2 aumentos seguidos. Cuando hablo de 2 aumentos seguidos, ¿qué quiere decir? Que van a hacer un aumento en cada punto bajo. O sea, acá en 2 puntos bajos voy a hacer 2 aumentos. Entonces acá tengo un aumento y voy por el segundo aumento. Ahí tengo los 2 aumentos seguidos y ahora voy a tejer 1, 2, 3 y 4, y procedo nuevamente con los 2 aumentos seguidos. Es decir, que vamos a realizar 2 aumentos, 4 puntos bajos, 2 aumentos, 4 puntos bajos, 2 aumentos, 4 puntos bajos. Los 2 aumentos y 4 puntos bajos se repite por 3 veces. Acá voy una, la segunda y la tercera. Entonces vamos a realizar en este momento los 4 puntos bajos. Ahí tengo 1, 2, 3 y 4. Y voy a proceder con los aumentos. Acá tengo 1 y 2 aumentos. Nuevamente vamos con los puntos bajos. Ahí tengo 2, 3 y 4. Culminamos con los 4 puntos bajos. Vamos a realizar 2 aumentos seguidos nuevamente. Ahí tengo un aumento y acá voy por el segundo aumento. ¿Qué quiere decir? Que he realizado 2 aumentos, 4 puntos bajos, 2 aumentos, 4 puntos bajos y 2 aumentos y 4 puntos bajos. Entonces los 2 aumentos, los 4 puntos bajos y los 2 aumentos los he repetido por 3 veces. Al culminar yo esta fila voy a culminar con 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que he realizado un punto bajo, 2 aumentos, 4 puntos bajos, 2 aumentos. Lo he repetido estos 4 puntos bajos y 2 aumentos por 3 veces y estoy culminando con 3 puntos bajos. Al finalizar esta fila yo voy a terminar con 32 puntos bajos. Entonces vamos por la siguiente fila, cambiamos marcador. Ustedes cambien el marcador de su preferencia y voy a continuar. En esta fila número 5 voy a realizar la siguiente secuencia. Vamos a iniciar con 2 puntos bajos. Ahí tengo 1 y ahí voy por el segundo. Y luego voy a realizar 2 aumentos seguidos. Acá tengo un aumento y acá tengo el segundo aumento. Luego voy a realizar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, y procedo con 2 aumentos. Los 2 aumentos recuerden que los realizamos seguidos. Acá tengo un aumento es decir que vamos a realizar estamos iniciando con 2 puntos bajos, 2 aumentos y vamos a realizar la secuencia de 6 puntos bajos, 2 aumentos. Los 6 puntos bajos y 2 aumentos lo vamos a repetir por 3 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá ya estoy realizando los 6 puntos bajos y vamos a realizar los 2 aumentos. Acá tengo un aumento y acá voy por el segundo aumento. Y vamos a hacer nuevamente los 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego procedo con 2 aumentos seguidos. Ahí tengo 1
Ya ahí tengo el segundo aumento. Luego voy a culminar con los puntos que me quedan. 1, 2, 3 y 4. Es decir, que en esta fila número 5 yo estoy realizando 2 puntos bajos, 2 aumentos, 6 puntos bajos, 2 aumentos. Estos 6 puntos bajos y 2 aumentos lo estoy repitiendo por 3 veces y al culminar estoy culminando con 4 puntos bajos. Al culminar yo esta fila voy a terminar con 40 puntos bajos. Ahora voy por la siguiente fila, seguimos con el marcador. Y vamos a realizar la siguiente fila número 6. En la siguiente fila número 6 voy a realizar 1, 2 y 3 puntos bajos. Y luego sigo con 2 aumentos. Ahí tengo el primer aumento y ahí voy por el segundo aumento. Luego voy a tejer 8 puntos bajos. Ahí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos con 2 aumentos seguidos. ¿Qué quiere decir? Pues de que vamos a realizar 8 puntos bajos, 2 aumentos, 8 puntos bajos, 2 aumentos, 8 puntos bajos y 2 aumentos. Los 8 puntos bajos y 2 aumentos se repite por 3 veces. Ahora voy a continuar con puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y voy con los 2 aumentos seguidos. Ahí tengo 1 y 2 aumentos seguidos. Vamos nuevamente con los 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Una vez que culmino los 8 puntos bajos, sigo acá con los 2 aumentos seguidos. Ahí tengo 1 y acá voy con el segundo aumento. Acá voy a finalizar con los puntos que me quedan, que hablamos de 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que en esta fila número 6 hemos iniciado con 3 puntos bajos, 2 aumentos, 8 puntos bajos y 2 aumentos. Los 8 puntos bajos y 2 aumentos se han repetido por 3 veces y estoy culminando con 5 puntos bajos. En total, en esta fila yo estoy culminando con 48 puntos bajos. Vamos a continuar con la fila número 7. Seguimos pasando marcador y en esta fila vamos a realizar la siguiente secuencia. Iniciamos con 1, 2, 3, 4 y procedemos con 2 aumentos seguidos. 1 y 2 aumentos seguidos. Ahora voy a tejer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y procedo con los 2 aumentos seguidos. Acá tengo un aumento y acá voy por el segundo aumento. ¿Qué quiere decir? Que los 10 puntos bajos y 2 aumentos lo vamos a repetir por 3 veces. Entonces acá voy 2,
3 puntos bajos, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y procedo con los dos aumentos seguidos nuevamente. Ahí tengo un aumento, ya ahí voy por el segundo aumento. Ahora voy a seguir tejiendo los 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y procedo con los dos aumentos seguidos. Acá tengo uno y acá voy por el segundo aumento, y voy a terminar lo que me queda, que hablamos de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, que en esta fila número 7 he realizado 4 puntos bajos, 2 aumentos, 10 puntos bajos y 2 aumentos. Los 10 puntos bajos y 2 aumentos lo estoy repitiendo por 3 veces. Al culminar esta fila estoy culminando con 6 puntos bajos, y en esta fila estoy finalizando con el total de 56 puntos bajos. Ahora vamos a ir por la fila número 8, y esta sería la última fila en el cual estamos haciendo los aumentos. Y en esta fila seguimos sacando el marcador, ustedes con el marcador de su preferencia, yo con el hilo del mismo color, y vamos a realizar lo siguiente. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que estoy iniciando con 5 puntos bajos y procedo con 2 aumentos seguidos. Acá tengo un primer aumento y acá voy por el segundo aumento. Y ahora voy a tejer lo siguiente. Voy a tejer 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ahora voy a realizar los 2 aumentos seguidos. Recuerden que los 12 puntos bajos y 2 aumentos se va a repetir por 3 veces. Entonces aquí voy nuevamente con los 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, y procedo con los 2 aumentos seguidos. Acá voy con el primer aumento y acá vamos por el segundo aumento, y luego voy a tejer nuevamente los 12 puntos bajos. Acá tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, y procedo con los 2 aumentos seguidos. Acá tengo un primer aumento y acá voy por el segundo aumento, y luego culmino con los puntos que me quedan, que hablamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6,
y 7. En esta fila número 8, que es la última fila de aumentos, hemos realizado lo siguiente. Hemos iniciado con 5 puntos bajos, 2 aumentos, 12 puntos bajos y 2 aumentos. Los 12 puntos bajos y 2 aumentos lo he repetido por 3 veces y estoy culminando con 7 puntos bajos. En esta fila número 8 estoy culminando con 64 puntos bajos. Ahora vamos a tejer desde la fila número 9 hasta la fila número 25 los 64 puntos bajos. Eso se va a tejer de corrido. Y ya nos encontramos en la fila número 25. Estamos aquí avanzando, entonces este es nuestro inicio. En este momento vamos a colocar los ojitos. Recuerden que estoy colocando los ojos número 10, en el cual lo vamos a ingresar en este momento, y los ojos se van a colocar en la fila número 15 y 16. Contamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Entonces, ¿qué quiere decir? Que más o menos los ojitos los vamos a colocar en la parte de aquí. Ahí hacemos un hoyito y contamos de distancia 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en el siguiente vamos a poder colocarlo. Recuerden que los ojitos van en esta dirección. Aquí. Entonces, ahora, una vez que hacemos lo que es el hoyo, ahora vamos a poder colocar los ojos. Ahora vamos a colocar la tapita de los ojos, lo que es la seguridad. Ahí ya está colocado la seguridad de los ojitos. Entonces ahora vamos a realizar estos ojitos, se queman. Así es como quedan los ojitos cuando ya hemos quemado. Entonces ahora vamos a hacer el color blanquito de la parte de abajo y lo vamos a tomar más o menos desde por aquí, mitad del ojo. Ahí lo tratamos de poder ubicar. Y lo colocamos aquí. Luego aseguramos por la parte de adentro. Y entonces cortamos. De la misma manera vamos a hacer con el siguiente ojito. Así es como nos va quedando con este detallito del color blanco. Ahora con un hilo color negro vamos a tomar y hacer la pestaña, en el cual lo vamos a ingresar pegadito al ojo. Y le colocamos con un puntito más acá.
y luego cortamos. Realizamos lo mismo con el siguiente ojito. Y amarramos en la parte de atrás. Así nos va quedando las pestañas de nuestro amigurumi. Y ahora vamos a colocar las cejas. Las cejitas lo vamos a colocar en la fila número 19 y lo vamos a ingresar a dirección del ojo. La distancia que vamos a realizar va a ser de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y le hacemos doble pasada. Ahora vamos a hacerle lo que es la línea en la parte de abajo y lo realizamos de esta manera. Luego, una vez que ya lo tenemos el diseño de la ceja, entonces por la parte de atrás vamos a hacer un nudo y lo aseguramos. La siguiente ceja lo vamos a hacer lo mismo, es con dirección al ojito y realizamos una distancia de 6 puntos. Y así es como contamos con el diseño de cejas de nuestro amigurumi. La nariz la vamos a colocar en la fila número 13 y contamos 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13. Entonces colocamos por dentro la aguja en la fila número 13. Y ahora vamos a contar 1, 2, 3, 4. Tomamos 4 puntitos. Y ahí es como vamos a colocar la nariz. Y luego volvemos a ingresar nuevamente. Luego colocamos de esta manera. Lo realizamos así.
Una vez que ya realizamos lo que es la nariz, entonces lo vamos a colocar por la parte de donde le hemos ingresado. Una vez que ya le damos forma a la cara de nuestro muñequito, ahora vamos a continuar con lo que se viene, que hablamos de disminuciones. Entonces vamos a ir cerrando la parte de la cabecita. Nos hemos quedado en la fila número 25. Ahora vamos a continuar con la fila número 26. Tratamos de poder colocar un marcador o un hilo de diferente color y vamos a realizar en este momento. Entonces yo voy a colocar este hilo para poder diferenciar y saber dónde hemos finalizado o iniciado. Entonces realizamos de esta manera y vamos a realizar la fila número 26. Entonces en la fila número 26 vamos a iniciar con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. He iniciado con 5 puntos bajos. Ahora voy a realizar 2 disminuciones seguidas. Entonces tomamos la primera disminución y ahora vamos por la segunda disminución. Entonces ahí tengo las 2 disminuciones seguidas y luego voy a trabajar con 12 puntos bajos. Aquí realizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y luego, una vez que realizo mis 12 puntos bajos, voy a realizar la disminución. Ahí realizo 2 disminuciones seguidas. Una vez que realizamos las 2 disminuciones, vamos a tejer 12 puntos bajos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ahora vamos por las 2 disminuciones seguidas, es decir que en cada esquina que vamos a llegar vamos a trabajar con 2 disminuciones seguidas. Ahí tengo las 2 disminuciones seguidas y nuevamente tejemos los 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y procedemos con las 2 disminuciones seguidas y luego culminamos con los que nos queda, que hablamos de 1, 2, 3, 4, 5,
6 y 7. Hemos realizado la secuencia de 5 puntos bajos para iniciar, 2 disminuciones, 12 puntos bajos. Estos 12 puntos bajos y 2 disminuciones se ha repetido por 3 veces. Y finalizo con 7 puntos bajos. Al culminar esta fila estoy culminando con 56 puntos bajos. Ahora vamos por la fila número 27 y en la fila número 27 vamos a realizar la siguiente secuencia. Vamos a iniciar, cruzamos el marcador, vamos a iniciar con la secuencia de 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y procedemos con 2 disminuciones, 1 y 2. Y ahora voy a realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es decir que estamos iniciando con 4 puntos bajos, 2 disminuciones, 10 puntos bajos y 2 disminuciones. Entonces los 10 puntos bajos y 2 disminuciones lo vamos a repetir por 3 veces. Acá vamos por la primera vez y ahora vamos a hacer 2 disminuciones, 1 y 2. Y ahora vamos por los 10 puntos bajos. Ahí voy 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y una vez que llegamos a esta esquina vamos a proceder con las 2 disminuciones más. Ahí tengo una y ahí tengo 2. Y luego tejo los 10 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y procedemos con 2 disminuciones. Aquí vamos por la primera disminución y acá vamos por la segunda disminución. Entonces ahí tengo 2 disminuciones seguidas y luego termino con 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La fila número 27 estoy realizando 4 puntos bajos, 2 disminuciones, 10 puntos bajos, 2 disminuciones. Los 10 puntos bajos y 2 disminuciones lo estoy repitiendo por 3 veces y estoy culminando con 6 puntos bajos. Entonces en esta fila número 27 yo estoy culminando con aproximadamente 48 puntos bajos. Ahora vamos a la siguiente fila, que hablamos de la fila número 28. Y en la fila número 28 vamos a realizar la siguiente secuencia. Inicio con 1, 2, 3. Y ahora voy a realizar 2 disminuciones. 1, y 2. Y luego voy a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y procedo con 2 disminuciones seguidas. Ahí tengo 1 y ahí tengo 2.
Es decir, 8 puntos bajos y 2 disminuciones lo vamos a repetir por 3 veces. Entonces aquí seguimos tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y realizamos la siguiente disminución. 1, 2 y ahora tejemos los 8 puntos bajos. Ahí tengo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y procedo con 2 disminuciones seguidas. Acá tengo una y acá tengo la siguiente. Entonces ahí la tengo, las 2 disminuciones, y ahora voy a culminar con los puntos que me quedan, que hablamos de 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, como me quedan 5 puntos bajos, ahora la secuencia que he realizado en esta fila número 28, he tejido 3 puntos bajos, 2 disminuciones, 8 puntos bajos, 2 disminuciones. Los 8 puntos bajos y 2 disminuciones lo he repetido por 3 veces. Al culminar esta fila estoy culminando con 5 puntos bajos. En esta fila número 28, toda esta fila cuenta con 40 puntos bajos. Ahora vamos por la fila número 29, y en esta fila número 29 vamos a realizar la siguiente secuencia. Vamos a iniciar con 2 puntos bajos. Ahí tengo 1 y ahí tengo 2. Y procedo con 2 disminuciones nuevamente. 1, 2. Y ahora realizamos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2 disminuciones seguidas nuevamente. 1 y 2. Y tejo los 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Seguimos con 2 disminuciones seguidas nuevamente. Cuando en cada esquina que lleguemos es 2 disminuciones. Ahí tengo una disminución y ahí voy por la segunda disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y procedo con las 2 disminuciones. 1, 2. Y luego culmino con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Es decir, que en esta fila número 29 hemos iniciado con 2 puntos bajos, 2 disminuciones, 6 puntos bajos, 2 disminuciones. Los 6 puntos bajos y 2 disminuciones se han repetido por 3 veces y estoy culminando con 4 puntos bajos. Al finalizar esta fila número 29 estoy culminando con 32 puntos bajos. Entonces en esta fila número 29 vamos a hacer un stop y vamos a colocar el relleno.
Una vez que ingresamos lo que es el relleno, vamos por la fila número 30 y en esta fila número 30 vamos a realizar la siguiente secuencia. Vamos a realizar un punto bajo, iniciamos, aquí tenemos el marcador y vamos a iniciar con un punto bajo. Las siguientes dos van a ser 2 disminuciones seguidas. Y ahora vamos por 4 puntos bajos. Ahí tengo 1, 2, 3, 4. Y procedemos con 2 disminuciones. Acá tengo 1 y acá tengo 2. Entonces ahí voy con mis 2 disminuciones y luego voy a proceder con 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y luego vamos con 2 disminuciones nuevamente. Ahí tengo 1 y ahí voy por la segunda disminución y seguimos tejiendo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 2 disminuciones nuevamente. Ahí tengo una disminución y acá voy por la segunda disminución y culmino con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. ¿Qué quiere decir? Que en esta fila hemos realizado la siguiente secuencia. En la fila número 30 hemos trabajado con un punto bajo, hemos iniciado con un punto bajo, 2 disminuciones, 4 puntos bajos, 2 disminuciones. Estos 4 puntos bajos y 2 disminuciones se repite por 3 veces y culmino con 3 puntos bajos. En total en esta fila me quedo con 24 puntos bajos. Ahora vamos por la fila número 31, en el cual en la fila número 31 se inicia con 2 disminuciones seguidas. Y luego tejo 2 puntos bajos, 1 y 2, y luego procedo con 2 disminuciones nuevamente. Acá tengo una y acá voy por la segunda disminución. 1 y 2 y procedo con los 2 disminuciones nuevamente seguidas. 1 y 2. 1 y 2. Y procedo con 2 disminuciones nuevamente. 1 y 2. Y culmino con 2 puntos bajos. Acá tengo 1, 2. En la fila número 31 he realizado 2 disminuciones, 2 puntos bajos, 2 disminuciones. Las 2 disminuciones y los 2 puntos bajos se ha repetido por 4 veces y culmino con 2 puntos bajos. En esta fila 31 me estoy quedando con 16 puntos bajos. Entonces ahora, si ustedes desean, pueden ingresar lo que es más relleno. En el caso ustedes quisieran ingresarlo más relleno, y pueden realizarlo antes de poder cerrar, porque en esta fila número 32 ya voy a realizar solamente 8 disminuciones. Entonces aquí en esta fila se realizan las 8 disminuciones seguidas.
Entonces, una vez que realizo las 8 disminuciones, cortamos el hilo, ¿sí? Y ahora este de aquí, el marcador, lo retiramos. Y ahora vamos a realizar lo que es, vamos a cerrar con una aguja. Y cortamos. Las orejitas lo vamos a colocar en la fila número 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Estamos en la fila número 14 con una distancia de 7 puntos bajos. Y ahora tomamos 14, 15 y 16. Entonces estas tres filas lo vamos a realizar de esa manera. Y ahora vamos a colocar lo que es el hilo. Y vamos a trabajarlo de esa manera. Entonces aquí hacemos una cadena y vamos a tejer sobre encima de este punto, en la cual vamos a iniciar con un punto bajo, un medio punto, un punto alto, y acá tengo otro segundo punto alto. En total voy a hacer 2 puntos altos. Ahí tengo 2 puntos altos, luego un punto medio o un medio punto y luego un punto bajo. Y luego hago una cadena y luego vamos a esconder, cortamos el hilo. Y ahora vamos a esconderlos. Y así tenemos lo que es la orejita. El otro oreja lo colocamos, esta oreja hemos tejido para la parte de arriba y ahora vamos a tejer de arriba a abajo, viceversa. Y de esta forma estamos culminando con la cabecita, las orejas y toda la formación de la cabecita de este muñequito de la Alianza Lima. Y pues le comento que ahora vamos a colocarle el detalle de rubor. Colocamos este color con una brochita, la brochita de su preferencia. Tratan de poder colocar primero en la mano para que no pueda tomar mucho maquillaje, y luego solamente damos una pasada en los cachetitos. Y así es como hemos culminado la parte 1 del avance de la cabecita de nuestro amigurumi. Así que nos vemos en un próximo tutorial. Si aún no te suscribes, te invito a que te puedas suscribir y no olvides de poder seguirme en mis redes sociales, en Instagram y TikTok me encuentras como Amigurumis Yaori. Nos vemos en un próximo tutorial.